El Autódromo de Monza no es solo el templo de la velocidad, sino que también es donde nació una leyenda. Sebastian Vettel consiguió su primera pole de su carrera deportiva un día antes de la carrera, convirtiéndose en el poleman más joven de la historia, superando a Fernando Alonso, que consiguió su primera pole en el Gran Premio de Malasia 2003. Vettel entonces se llevaba su primera pole con 21 años y 2 meses con un coche de media tabla en condiciones tan delicadas como la lluvia, donde los competidores por el Mundial, Hamilton y Massa, quedaron 15º y 6º respectivamente. Tanto Red Bull como Ferrari habían quedado retratados. Red Bull veía como un piloto de su equipo B conseguía la pole en lugar que lo consiguieran sus pilotos del primer equipo, y Ferrari veía como un coche motorizado por ellos les quitaba la pole en su casa, en Monza. De cara a la carrera, muy pocas opciones de victoria le dieron a Vettel. Kovalainen, que partía segundo con el McLaren, y Felipe Massa, que partía sexto con el Ferrari, partían como favoritos en ritmo de carrera. La temporada 2008 hasta el Gran Premio de Italia estaba siendo monopolizada tanto por McLaren como por Ferrari. Eso sí, con un BMW Sauber muy fuerte durante toda la temporada donde sus dos pilotos pudieron subir al podio constantemente. De hecho, hasta Monza, la única victoria que se les había resistido a los de Woking y a los de Maranello había sido el Gran Premio de Canadá, victoria que la consiguió Robert Kubica, siendo su única victoria en la Fórmula 1. Por otra parte, Toro Rosso, siendo un equipo mucho más modesto, había conseguido las 13 primeras carreras 17 puntos. 13 de Sebastian Vettel y 4 de Bourdais. Eso sí, hay que recordar que el sistema de puntuación en el año 2008 repartía muchos menos puntos de los que reparte en la actualidad. Recordemos que anteriormente la victoria valía 10 puntos y actualmente vale 25. Entonces estos resultados eran más que decentes para el equipo B de Red Bull, donde la temporada 2008 aún no tenían un coche para competir como si lo tuvieron más adelante. Y bueno, todos ya sabemos la historia de Sebastian Vettel en la Fórmula 1. 4 títulos mundiales, 57 poles y 53 victorias avalan su grandeza en la categoría. Aquel Gran Premio de Monza fue una carta de presentación de lo que aquel chaval tenía por dar a la Fórmula 1, con una de las carreras más locas del siglo XXI. No había empezado la carrera y el compañero de Vettel, Bourdais, que salía en la cuarta posición, no le arrancó el motor en la vuelta de formación y se vio obligado a salir desde el pit lane. La carrera tuvo que empezar bajo safety car y sin salida en parado por una intensa lluvia torrencial que estaba ocurriendo en el Autódromo de Monza. El safety car se fue y arrancó la carrera en la vuelta 2, y Vettel lo tuvo más fácil para defender su primera posición ante los coches de detrás, que estaban absorbiendo el spray de agua de los demás coches. La salida por lo tanto fue limpia y sin accidentes. El hecho del spray y la mala visibilidad permitió a Vettel hacer hueco con los coches de detrás, ya que liderando la carrera era el único que tenía una visibilidad más decente que los coches que venían por detrás. Estas primeras vueltas del alemán fueron cruciales para su carrera. Durante las primeras vueltas, el ritmo de Vettel era de más de un segundo por vuelta más rápido que Kovalainen. Por lo tanto, al cabo de unas 6 vueltas ya tenía distancia de unos 6 segundos con el piloto de McLaren. Fernando Alonso, que rodaba séptimo, sufrió muchísimo con el neumático de lluvia extrema durante toda la carrera, y fue adelantado por Timo Glock en las primeras vueltas, aunque el asturiano le devolvió el adelantamiento unas curvas más tarde. Vettel, que seguía rodando solo y sin oposición, demostró que el ritmo mostrado en clasificación que le llevó hasta la pole no era casualidad. Y otro que no rodaba rápido por casualidad era Hamilton, que tenía la difícil tarea de remontar desde la 15ª posición, sobre todo para que su rival en el Mundial, Felipe Massa, no le recortase puntos. Antes de llegar a Monza había una diferencia de únicamente 2 puntos a favor del británico, y a Felipe se le presentaba una oportunidad única para meterle un buen bocado al Mundial con su máximo rival por el título saliendo desde tan atrás. Massa era consciente de la oportunidad y adelantaba a Rosberg por la cuarta posición. Giancarlo Fisichella perdió el alerón delantero de su Force India en un golpe con un Red Bull que le provocó un accidente y causando así el único abandono de la carrera. El ritmo de Hamilton en mojado estaba siendo una auténtica locura. Y es que no sorprende, porque en el Gran Premio de Silverstone de ese mismo año, Hamilton ganó la carrera con más de un minuto de diferencia al segundo clasificado, siendo una de sus mejores victorias y una de sus mayores exhibiciones en lluvia. Pues aquí, en esta carrera, adelantó coches como si fueran de otra categoría, del calibre como por ejemplo Hayfield, Glock, Kubica y Alonso. Los pilotos recibieron alerta de más lluvia para las próximas vueltas, por lo tanto, Vettel paró en boxes para montar otros sets de neumático de lluvia extrema. Y sus máximos rivales por la victoria, Kovalainen, Webber y Massa, entraban a boxes más tarde para hacer lo propio. Hamilton, que venía volando, ya adelantaba al que sería su futuro compañero de equipo, Nico Rosberg, por la P5 virtual. El ritmo de Hamilton era tan bestial que fue recortando segundos por vuelta hasta llegar a Vettel, pero paró en boxes a montar otro set de lluvia extrema justo cuando llegó a él. Fernando era de los únicos que aún no había parado a cambiar neumáticos en ese punto de la carrera. El asturiano fue aguantando detrás a pilotos que acababan de parar y que venían más rápidos que él.
Renault y Alonso se dieron cuenta que la pista ya estaba para intermedios, así que en la vuelta 30 Alonso paró en boxes para montar este juego de neumáticos intermedios, siendo el primero que los iba a montar en toda la carrera y habiéndose ahorrado así una parada. Esta formidable estrategia por parte de Renault le dio alas a Alonso, donde en un circuito que no le venía nada bien al R28, permitió a Alonso luchar por cosas importantes durante las últimas vueltas de la carrera. El neumático intermedio de Fernando empezó a ser el más rápido en pista, y los demás pilotos al ver la diferencia de neumáticos copiaron la estrategia de Magic. Eso sí, Fernando solo había hecho esa parada, y ganó posición a Webber, Massa, Hayfield, etc. Vettel, justo antes de parar a poner intermedios, viendo que la pista se estaba secando, apretó el neumático y aumentó el gap con Kovalainen, que a diferencia de su compañero de equipo, no era capaz de seguir el ritmo del Toro Rosso de Sebastián. Como ya he comentado, los pilotos empezaron a parar a poner intermedios, viendo que ya estaban en tiempos de crossover y Fernando venía volando con ese neumático. El orden después de la parada para poner intermedios era el siguiente: Vettel, Kovalainen, Kubica, Alonso, Hayfield, Massa y Hamilton. De este último comentar que nada más salió de boxes, salió justo detrás de Mark Webber, pero le arrancó las pegatinas poco después. McLaren claramente se equivocó con la estrategia del británico. Si hubiera parado bastante antes a poner intermedios, Hamilton podría haber luchado por el podio, incluso por la victoria, pero tardaron demasiado en cambiar de compuestos. Fernando, por otra parte, que rodaba en cuarta posición después de la parada, mantenía a raya al BMW Sauber de Hayfield y al Ferrari de Massa. Todo esto mientras llegaba Hamilton por detrás volando. Massa intentaba adelantar a Hayfield como sea, para tener un coche por detrás cuando llegara Hamilton, pero este adelantaba por fuera, así que tuvo que volver la posición. Hamilton ya había llegado al grupo comandado por Fernando Alonso, y los dos líderes del mundial se veían en la pista por la sexta posición. Pasaban las vueltas y el jovencísimo Sebastian Vettel seguía gestionando la distancia con un Heikki Kovalainen incapaz de seguir el ritmo del alemán, con un coche bastante más rápido de lo que era el Toro Rosso. Es bastante evidente que Kovalainen, a pesar de que hizo un gran papel en clasificación y rodar en segunda posición durante toda la carrera, no tenía la velocidad suficiente para llevar al límite a ese McLaren. Vettel tenía un coche rápido en esas condiciones, pero gracias a su increíble ritmo y a la nula oposición de sus rivales, apenas encontró dificultades durante toda la carrera. Y al otro lado del garaje, Hamilton, a diferencia con los neumáticos de lluvia extrema, no pudo mantener el ritmo demoledor con los neumáticos intermedios, descolgándose del grupo de Massa y Hayfield, tanto así que Webber se le echaba encima en las últimas vueltas de la carrera. De hecho, a 5 vueltas del final, peleando por la P7, Hamilton y Webber se tocaron en la primera curva, provocando que el australiano se tuviera que saltar la chicane. Vettel ya lo tenía cerca, estaba a unas pocas vueltas de convertirse hasta ese momento en el piloto más joven en ganar una carrera de la historia de la Fórmula 1, y también conseguir la primera victoria del grupo Red Bull en el Gran Circo. Un motor Ferrari vencía en Monza, pero no era ni Massa ni Raikkonen, era el joven Sebastian Vettel, que con un Toro Rosso sorprendía a toda la parrilla y a todas las escuderías haciendo historia. Estaba claro que este chaval tenía un gran futuro en esta competición. Y así fue. Contra todo pronóstico, un Toro Rosso ganaba en el Templo de la Velocidad. Sin duda, una de las sorpresas más grandes que nos ha dado la Fórmula 1 en estos últimos 20 años. Así quedó la tabla de clasificación con Kovalainen y Kubica completando el podio. Un Fernando Alonso que con una gran estrategia escaló hasta la cuarta posición. Nick Hayfield era quinto, Massa le recortaba un punto a Hamilton que quedaba séptimo y Webber cerraba las posiciones de puntos. Vettel ya tenía cerrado en ese momento el asiento con el primer equipo de Red Bull, en el que estaría de 2009 hasta 2014, siendo uno de los pilotos más exitosos de la marca de las bebidas energéticas. Pero esta victoria, con el dominio que tuvo desde el primer momento de la carrera, fue solo una advertencia de lo que Sepp tenía preparado para la Fórmula 1. Ese 14 de septiembre del 2008 había nacido un mito dentro de la máxima categoría del mundo del motor.